Delta Force ya aburre. Delta Force es el shooter más optimizado que hay actualmente en el mundo gaming móvil. Tiene muy buenas skins en su juego. Cuenta con el mejor marketing de todo porque tiene muchísimos influencers a su favor. Un ejército sería poco. Es el videojuego más esperado del 2025 y tiene el mejor presupuesto para lograrlo. Y entonces, ¿por qué no gusta? Quédate porque te voy a contar qué es lo que está sucediendo con Delta Force. Pero antes te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita, mi rey. Y aprovecho para decirte que si necesitas que el juego te vaya mejor, más fluido, o si por lo contrario eres de México y necesitas cambiarte para la región de Estados Unidos, te recomiendo Object Buster. Este VPN no solamente sirve para cambiar de país, no. Con este VPN puedes optimizar tu videojuego. Cualquiera, literalmente cualquiera. Con este VPN puedes hacer que los juegos te corran mucho mejor y además los FPS y el ping sean mucho más estable. El link de descarga te lo estoy dejando en los comentarios fijados. El shooter del momento. Este shooter está en el top 1 en la lista de éxitos de la Play Store. Y entonces, Kraken, ¿tú por qué dices que es malo? ¿Qué es lo que pasa, güey? Primero, hay que analizar todo porque así es como se puede entender esto. Comenzamos con el tema de las descargas. Cuando un videojuego es nuevo, obviamente todo el mundo quiere probarlo y obviamente todo el mundo comienza a descargarlo, lo que hace que lo posicione en el top 1. Pero no es del todo cierto. Esto varía mucho debido a que muchas personas descargan otros videojuegos que corran mejor en su celular, o quizás en el mismo día que sale el lanzamiento de este videojuego también sale otro muy parecido que sea mucho más optimizado, etcétera. Pero Delta Force tiene algo que muchos no saben. Hay varios dispositivos de 2 GB de RAM o de gama baja que les aparece en la Play Store. Algunos han intentado descargarlo y lo han logrado. Y en celulares de 3 GB de RAM también pueden descargarlos. Pero descargar y jugar son dos cosas distintas. Nuestro parcerito tiene un Vortex J24, el cual le deja descargar el videojuego. Este teléfono cuenta con 32 de almacenamiento y 3 GB de RAM. Me dice que le tocó eliminar 9 GB en total para poder descargar el videojuego. Con tan solo 32 de almacenamiento, esto es un milagro que lo pueda descargar. Al dejarlo descargar, le suma una descarga a la Play Store. Pero ¿de qué sirve descargar un juego el cual no puedes jugar porque es imposible poder jugarlo? Es como tener un juego inútil. Pero le sirve a Delta Force para sumar que es uno de los videojuegos que está siendo descargado y decirle a la Play Store que tiene más de 10 millones de descargas. En pocas palabras quiere decir que son descarga pero no son jugadores. Esto quiere decir que las descargas no quiere decir que sean jugadores, más de 10 millones de jugadores que puedan jugarlo. No. Todos lo saben, los gama bajas son los que mandan la parada en móvil, por lo tanto hay más de la mitad de personas que lo ha descargado y no los está jugando. Ese es el primer punto. El segundo punto es con el marketing. Ha metido muchísimos creadores de contenido y es más, yo les dije a todos ustedes que iban a reclutar la gente de Bloodstrike y efectivamente muchos creadores de Bloodstrike se fueron o se cambiaron para Delta Force. Pero usaré el partner o el influencer que más ha usado el Delta Force Garena o ha mostrado más de una vez como uno de los influencers más importantes de este videojuego. Sí, parcero, es Destro32. Este influencer ha sido como el más reconocido por traer información constante del videojuego Delta Force. Pero ahora analicemos algo muy importante. Ustedes se van para el canal de este chico, buscan en la parte de video y buscan el día que salió Delta Force. Se van a dar de cuenta que tiene muchas vistas, a partir de 20,000 en adelante el día que salió. Pero a medida que va pasando el tiempo van bajando las vistas. Esto varía entre el contenido si es relevante para la comunidad, pero también varía si es que la comunidad no le está gustando ya el juego. Y esto quiero que lo hagan con cualquier otro influencer. Busquen cualquier otro influencer que estés creando contenido de Delta Force y busquen cuando salió y luego busquen actualmente cuántas vistas tiene. Notarán que están bajando cada vez
mucho más. Lo que esto quiere decir es obvio que la gente se está aburriendo del videojuego. ¿Y por qué se está aburriendo de este magnífico videojuego? El cual tiene tanques, tiene lanzallamas, tiene tantas cosas que parece de todo menos un videojuego común y corriente. Y una es que te trae muchos botsitos. Este videojuego, como puedes ver, para volver a salir o a volver a revivir, tienes que elegir un botsito que ya está jugando. Y hay muchísimos botsitos en esta partida, lo que lo hace un poco aburrido. Claro, existen humanos, pero son muy pocos los que te salen en una partida. Y a eso súmale que esto es una batalla solamente de equipos, en el cual debes de tratar de recuperar las zonas que están en rojo. O en viceversa, si eres del equipo rojo, matar y defenderte del equipo verde. Pero ya, no tiene más nada. Sí, tiene otro videojuego o otro modo de juego, cual no lo he jugado porque es una arena breakout. Y antes de jugar eso, prefiero jugar arena breakout. Sí, le mete las skins, se ve un poco más realista. Es un juego AAA, pero ¿qué diferencia hay entre estas skins y las de Combat Master? Ningunas, todas se ven igual. Sus texturas son realmente parecidas, idénticas por no decirlo así. Entonces, no es algo del otro mundo que uno diga, wow, qué brutal. Pero súmale también que no trae un VR. Sí, el juego puede ser muy bonito y todo, pero si no trae un VR, estos juegos no pegan. Y lo han demostrado o lo está demostrando Delta Force. Blood Strike, tú puedes revisar los creadores de contenido que ellos siempre van a tener muchas vistas, lo que le da o indica que sí hay jugadores viendo y jugando, obviamente, además que apoyando este estilo o este videojuego. Blood Strike sí tiene VR. Para serles sinceros, el juego está muy bien, bonito, muy bien hecho, muy bien optimizado, aunque le falta algunas cositas por mejorar. Tiene todo lo que uno quiere, pero no tiene lo que uno más quiere, y es un VR. Quisiéramos jugar con botsitos. El VR es mejor para jugar con botsitos, porque al final van a ser eliminados por la zona. Pero en un duelo de equipo, tú lo que esperas es que todos sean reales. Y es que aburre jugar con puro botsitos, enfrentarte a botsito. Hasta en el mismo Blood Strike, en duelo de equipo, aburre cuando la gente se sale, porque te estás peleando contra personas que no son personas. Y son eso botsitos. No quiere decir que sea más fácil, ¿no? Porque hay unos botsitos que te eliminan, no fallan bala, pero ese es el problema. Son botsitos, son robots. Tú juegas videojuegos para ganarle a otro ser humano, para sentir que estás llevando la victoria a tu límite y que te estás superando y que eres uno de los mejores jugadores y que existen muchas personas peores que tú, los cuales puedes ganarle. Y también hay personas mucho mejores que tú a los cuales puedes imitar o aprender de ellos. Los videojuegos son una competencia, de eso se trata. Pero competir con la máquina, mejor juega un arcade.